Mi esposo me estaba besando a otra mujer exactamente a las 7:43 de la noche, mientras yo lo observaba desde mi auto en el estacionamiento de enfrente. En ese mismo momento, mi teléfono vibró en mi mano. Era él. El mensaje decía: «Feliz aniversario, amor de mi vida, ya casi llego». Guardé el teléfono, saqué la cámara, tomé 3 fotos y manejé de regreso a casa sin derramar una sola lágrima. Lo que hice durante los siguientes 90 días lo destruyó completamente. Parte 1. Mi nombre es Renata Solís. Antes de empezar, te recomiendo que te sirvas algo de tomar y te acomodes bien, porque esta historia tiene giros que no vas a ver venir y momentos que van a hacerte soltar el aire sin darte cuenta. Tengo 36 años, soy diseñadora de interiores con mi propio estudio y durante 8 años fui la esposa de un hombre que pensó que podía tener su matrimonio, su secreto y su vida doble al mismo tiempo, hasta que una noche de aniversario, desde un estacionamiento oscuro a media cuadra de un restaurante, vi con mis propios ojos todo lo que él creía que nunca iba a descubrir. Bienvenidos de nuevo a este espacio donde contamos historias de familia, de dignidad silenciosas y de las vueltas que da la vida. Antes de seguir, escribe en los comentarios la palabra calma. Si alguna vez tuviste que mantener la compostura en el momento más difícil de tu vida, y suscríbete si quieres acompañarme hasta el final, porque te prometo que el final vale cada minuto de espera. Déjame retroceder 9 años, porque para entender exactamente lo que pasó en ese estacionamiento, primero tienes que conocer al hombre que me mandó ese mensaje y la vida que construimos juntos antes de que todo se rompiera de una manera que ninguno de los dos anticipó. Conocí a Sebastián Moro cuando yo tenía 27 años, en una exposición de diseño de interiores donde presentaba mi primer proyecto profesional importante, una reforma completa de un departamento en el centro de la ciudad que me había tomado 6 meses de trabajo intenso y del que estaba genuinamente orgullosa. Sebastián llegó como invitado de un colega arquitecto, sin ningún interés particular en el diseño de interiores, según me confesó después con esa honestidad desarmante que tenía al principio, pero se quedó media hora frente a mi proyecto, haciendo preguntas específicas que demostraban una atención al detalle que me sorprendió, porque la mayoría de los visitantes de ese tipo de exposiciones miran durante 30 segundos y siguen caminando sin detenerse en nada. Era abogado corporativo, 8 años mayor que yo, con una seguridad tranquila que no necesitaba imponerse para hacerse sentir en cualquier espacio que habitara. Me pidió mi tarjeta antes de irse, me llamó 3 días después y esa primera llamada duró 2 horas sin que ninguno de los dos lo planeara ni lo notara hasta que miré el reloj y ya era de madrugada. Nos casamos 3 años después de conocernos. Una boda que planeamos con una equidad que en ese momento me pareció una señal clara de cómo iba a ser nuestra vida compartida. Él se encargó de la lista de invitados y del lugar. Yo me encargué de todo lo estético y logístico, y el resultado fue algo que los dos queríamos genuinamente. Nos mudamos a una casa que compramos juntos en un barrio tranquilo, con jardín, con una entrada de luz natural que yo había identificado desde la primera visita como el elemento que me había convencido de que ese era el lugar correcto, y empezamos a construir con la energía y el entusiasmo de quien todavía cree que el amor es suficiente para sostener cualquier cosa, exactamente la vida que los dos habíamos imaginado en esas primeras conversaciones de madrugada. Los primeros 3 años fueron genuinamente buenos, con esa intensidad de los comienzos, donde todo tiene brillo y donde las pequeñas fricciones se absorben sin demasiado costo,
porque la energía entre los dos es suficiente para disolverlas. Sebastián era atento y presente, el tipo de hombre que llegaba a casa con flores sin ninguna razón particular, que recordaba los detalles pequeños de conversaciones de semanas atrás, que aparecía en los eventos de mi estudio con un orgullo genuino que yo sentía desde el otro lado de la sala. Era también, y esto lo entendí mejor con el tiempo y con la distancia, extraordinariamente hábil para manejar su propia imagen, para proyectar exactamente la versión de sí mismo que cada persona a su alrededor necesitaba ver, con una naturalidad tan bien practicada que era casi imposible distinguirla de la autenticidad real. Esa habilidad, que al principio me parecía simplemente el rasgo de alguien seguro de sí mismo, fue con los años convirtiéndose en algo que me generaba una incomodidad que no sabía cómo nombrar, la incomodidad específica de quien empieza a sospechar que la persona que tiene a su lado tiene más capas de las que ha mostrado. Mi estudio de diseño fue creciendo durante esos años de matrimonio de una manera que yo misma no había proyectado en mi plan más optimista. Pasé de proyectos residenciales pequeños a contratos con hoteles boutique, restaurantes de autor y espacios corporativos, con una clientela que se construía casi completamente por recomendación y que me mantenía ocupada con una intensidad que amaba, pero que también, honestamente, me dejaba menos tiempo del que hubiera querido para la relación. Sebastián decía que lo entendía, y en los primeros años esa comprensión parecía genuina y generosa. Después, mirando atrás con la claridad que da el tiempo, entiendo que esa comprensión también le convenía por razones que entonces yo todavía no conocía, porque el tiempo que yo no estaba presente era tiempo que él tenía disponible para construir en silencio y en paralelo, algo que ninguno de los dos mencionaba porque uno de los dos no sabía que existía. El cuarto año fue cuando empecé a notar cambios que percibía claramente, pero no sabía nombrar con la precisión necesaria para hacer algo concreto con esa percepción. Sebastián llegaba más tarde de lo habitual, con una frecuencia que aumentó de manera gradual, siempre con explicaciones que individualmente sonaban completamente razonables, casos complicados en el bufete, cenas obligatorias con clientes, reuniones que se extendían más de lo planeado. Empezó a cuidar su teléfono con más atención que antes, guardándolo boca abajo sobre las superficies, llevándolo al baño cuando antes lo dejaba en la mesa sin pensarlo, respondiendo mensajes con una velocidad que indicaba que lo tenía en la mano constantemente, pero con una discreción nueva sobre el contenido de lo que llegaba. Empezó también, y esto era lo más difícil de nombrar, a tener una distancia emocional que se instalaba entre los dos sin previo aviso ni explicación visible, como niebla que aparece de noche sin que nadie la haya invitado. No quiero pintarme como alguien que no vio absolutamente nada, porque eso no sería honesto, y esta historia no tiene valor si no te la cuento con honestidad completa. Vi señales, las vi con la misma claridad con que cualquier persona que conoce bien a alguien nota que algo ha cambiado aunque no pueda articular exactamente qué. Pero también tomé decisiones conscientes de no seguir cada señal hasta sus conclusiones más dolorosas, porque había una parte de mí que prefería la incomodidad vaga de la duda a la certeza clara de algo que no sabía si podría manejar. Es una cosa que poca gente admite en voz alta, pero que casi todo el mundo que ha vivido algo parecido reconoce inmediatamente cuando lo escucha. Hay momentos en que uno elige no saber, porque saber tiene un costo que en ese momento parece demasiado alto para pagarlo. El quinto año,
Sebastián propuso renovar nuestros votos matrimoniales para nuestro aniversario de bodas, un gesto que me sorprendió gratamente porque no era el tipo de iniciativa romántica que yo hubiera esperado de él, dado lo práctico que solía ser en la mayoría de las cosas. Lo interpreté como una señal de que él también había notado la distancia de los últimos meses y quería hacer algo concreto y visible para revertirla, algo que yo pudiera sentir como un compromiso renovado y no solo como palabras. Acepté con un entusiasmo genuino, porque lo que yo quería, más que nada en ese momento, era que la versión de Sebastián, que había conocido en aquella exposición de diseño 9 años antes, siguiera siendo la versión real. Empecé a planear una cena especial en el restaurante donde habíamos tenido nuestra primera cita formal. Hice una reservación con un mes de anticipación, específicamente en la misma mesa donde nos habíamos sentado aquella primera noche, y guardé ese plan durante semanas con la ilusión de alguien que todavía cree que los gestos correctos, hechos con suficiente cuidado, pueden reparar lo que el tiempo y la distancia han dañado. No lo sabía todavía, pero mientras yo planificaba esa cena, con todo ese cuidado y toda esa ilusión, Sebastián estaba planificando también su propia noche de aniversario, y los dos planes no coincidían en ningún punto, en ningún restaurante, en ninguna mesa, en ninguna versión de esa noche que pudiera existir para ambos al mismo tiempo. El día de nuestro aniversario amaneció como un día normal de trabajo. Sebastián me dijo por la mañana, mientras los dos tomábamos café en la cocina, que tenía una reunión de última hora con un cliente importante que no podía cancelar, pero que llegaría al restaurante directamente desde la oficina, que no me preocupara, que iba a estar ahí a las 8 sin falta. Le dije que estaba bien, con una calma, que en ese momento todavía era completamente genuina, porque todavía no sabía nada. Y pasé el resto del día trabajando en mi estudio, en un proyecto de remodelación que tenía en proceso, arreglándome con más cuidado que de costumbre al final de la tarde, porque esa noche me importaba y quería que eso fuera visible. Llegué al restaurante a las 7:30, 15 minutos antes de lo acordado, porque soy de las personas que llegan temprano a los lugares que les importan, una costumbre que viene de mi madre y que nunca he podido ni querido cambiar. Estacioné en el estacionamiento público de siempre, a media cuadra de la entrada, y estaba guardando las llaves del auto en mi bolsa para bajarme cuando algo me detuvo. Una intuición que no sé explicar de ninguna manera racional, pero que fue tan física y tan clara como si alguien me hubiera puesto una mano firme en el hombro. Me quedé sentada en el asiento del conductor, con las manos todavía sobre el volante, mirando hacia la entrada iluminada del restaurante, y exactamente 30 segundos después lo vi. Sebastián estaba de pie junto a la entrada principal, con el saco azul marino que yo le había regalado en su último cumpleaños y que él siempre decía que era su favorito, y a su lado había una mujer que yo no conocía, de cabello oscuro, y una manera de pararse junto a él, inclinada ligeramente hacia él, que no era la manera en que dos colegas de trabajo se paran uno junto al otro esperando entrar a una reunión. Mientras yo los miraba desde mi auto, sin poder apartar la vista ni moverme, como si el tiempo hubiera decidido detenerse específicamente en ese segundo, él se inclinó hacia ella y la besó, no en la mejilla, como se saluda a un conocido, sino en la boca, con la naturalidad tranquila de alguien que ha hecho ese movimiento muchas veces, y no necesita pensarlo ni calcularlo. Y en ese preciso instante, con una sincronía que ningún guionista hubiera podido escribir con esa crueldad, mi teléfono vibró en mi mano. Era un mensaje de Sebastián. Decía, «Feliz aniversario.
Amor de mi vida. Ya casi llego. Lo leí 2 veces. Levanté la vista hacia la entrada del restaurante. Los vi todavía ahí, ajustándose el saco él, antes de entrar juntos. Saqué la cámara de mi bolsa, tomé 3 fotos con el zoom al máximo desde donde estaba, guardé la cámara, arranqué el auto y manejé de regreso a casa, con las manos completamente firmes sobre el volante, la radio apagada y un silencio adentro del auto que era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. No lloré, no llamé a nadie, no mandé ningún mensaje, simplemente manejé. Llegué a la casa, me quité los zapatos en la entrada con el mismo cuidado de siempre, fui a la cocina, me serví un vaso de agua fría y me senté en la mesa del comedor con el teléfono frente a mí, las 3 fotos abiertas en la pantalla. Las miré durante varios minutos con una atención clínica que me sorprendió a mí misma, buscando en cada imagen algún ángulo que me diera una versión alternativa de lo que había visto, alguna posibilidad de que lo que parecía ser no fuera exactamente lo que era. No la encontré. Las fotos eran claras, estaban fechadas automáticamente con la hora exacta y mostraban con una precisión que ninguna explicación iba a poder desmantelar lo que Sebastián estaba haciendo a las 7:43 de la noche del día de nuestro aniversario, frente a la entrada de un restaurante donde yo tenía una reservación a su nombre desde hacía un mes. No iba a confrontarlo esa noche. Esa decisión llegó con una claridad tan inmediata que no necesité deliberar sobre ella. Simplemente estaba ahí, firme y obvia, como pocas decisiones en mi vida adulta lo habían sido. No porque no tuviera nada que decir, tenía exactamente demasiado que decir, sino porque había aprendido de años de trabajo con clientes difíciles y proyectos complicados que las decisiones más importantes nunca se toman desde el momento más agudo del dolor, sino desde la calma que llega después de que el primer golpe se asienta y uno puede ver el cuadro completo sin que las emociones distorsionen cada ángulo. Necesitaba tiempo, necesitaba información y necesitaba, antes que cualquier otra cosa, hablar con alguien que supiera exactamente qué hacer con lo que yo tenía en ese teléfono. Llamé a Beatriz Lara a las 9 de la noche. Beatriz era mi abogada desde hacía 3 años, especialista en derecho familiar, una mujer directa y sin rodeos a quien había consultado en dos ocasiones anteriores sobre aspectos menores de contratos de mi estudio que tocaban propiedad compartida con Sebastián. Cuando contestó, le dije únicamente: Beatriz, necesito una cita mañana a primera hora. Es urgente y es personal. Ella no preguntó nada más, lo cual le agradecí profundamente, y me dijo que a las 8 de la mañana me esperaba en su despacho. Sebastián llegó a la casa a las 11 de la noche, con una historia sobre el cliente que había tardado más de lo esperado y que él había intentado acortar para llegar al restaurante, pero que al final simplemente no había podido abandonar antes de cerrar el acuerdo, una historia fluida y detallada que claramente había construido y refinado en el trayecto de regreso a casa. Me la contó parado en la cocina mientras yo estaba sentada en la misma silla del comedor donde había estado desde que llegué, con el mismo vaso de agua frente a mí. Lo escuché completo, sin interrumpir una sola vez, sin cambiar la expresión, sin darle ninguna señal de lo que sabía o no sabía. Cuando terminó, le dije que entendía, que estaba cansada, que me iba a dormir. Se quedó mirándome con una expresión que no supo ocultar del todo, la expresión específica de quien esperaba una reacción, cualquier reacción, una pregunta, un reproche, algo, y no sabe completamente qué hacer con la ausencia de ella. Luego asintió, dijo que también estaba cansado, y esa noche dormimos en la misma cama, sin decir más, él convencido de que yo no sabía absolutamente nada,
y yo con las 3 fotos guardadas en mi teléfono y una cita a las 8 de la mañana que cambiaría todo. La reunión con Beatriz fue la más importante que habíamos tenido en 3 años de relación profesional. Le conté todo con el orden y la precisión con que habría presentado un proyecto a un cliente importante, las señales de los últimos años, el patrón del teléfono y los horarios, la propuesta de renovar los votos que ahora entendía con un significado completamente diferente, las fotos de la noche anterior, el mensaje de texto enviado exactamente mientras besaba a otra mujer. Beatriz escuchó con la atención de alguien que está construyendo, mentalmente, el mapa de la situación mientras escucha, sin interrumpir, tomando notas en un cuaderno pequeño con una caligrafía que yo nunca había podido leer del todo. Cuando terminé, me explicó mis opciones con una claridad que agradecí enormemente. Podía iniciar un proceso de divorcio de inmediato usando las fotos como documentación inicial, podía esperar y construir un caso más sólido antes de iniciar cualquier proceso legal, o podía confrontar a Sebastián directamente y negociar desde ahí. Y me explicó algo más, con la franqueza directa que la caracterizaba, que el tiempo que yo tomara para prepararme adecuadamente antes de mover ninguna pieza visible podía hacer una diferencia significativa y real en cómo quedaría dividida nuestra vida compartida al final del proceso. Elegí esperar y construir, no por indecisión, sino por estrategia, la misma estrategia que usaba en cualquier proyecto complejo, donde sabía que moverse demasiado rápido podía comprometer el resultado final. Beatriz me dio una lista de cosas que necesitaba revisar, entender y documentar antes de dar cualquier paso visible, y salí de ese despacho a las 10 de la mañana con esa lista en la mano y una claridad sobre lo que venía que era, paradójicamente, más tranquilizadora que cualquier otra cosa que hubiera sentido en los últimos años. Durante las 6 semanas siguientes, mientras Sebastián seguía viviendo en la misma casa, creyendo que todo estaba exactamente como siempre, yo construí en silencio y con una disciplina metódica la arquitectura completa de lo que vendría después. Contraté a través de Beatriz a un investigador privado discreto y profesional que en 3 semanas documentó con fechas, horas y material fotográfico un patrón de encuentros regulares que confirmaba que lo que yo había visto en el estacionamiento no era un momento aislado, sino una relación paralela que llevaba al menos 18 meses, construida con una regularidad que requería una logística cuidadosa, que Sebastián había estado manejando en paralelo a su vida conmigo, con una competencia que, en otro contexto, hubiera admirado. Revisé con Beatriz cada aspecto de nuestra situación financiera compartida, la hipoteca de la casa, las cuentas de inversión, los seguros, los activos que ninguno de los dos había mencionado en conversaciones cotidianas, porque cuando un matrimonio funciona esas cosas, simplemente están ahí sin necesitar atención constante. Hablé con mi contador sobre la situación legal de mi estudio, para asegurarme de que la estructura del negocio estuviera completamente clara y separada antes de iniciar cualquier proceso que pudiera complicar esa separación. Todo ese tiempo, Sebastián no notó nada. Siguió llegando a casa con su rutina habitual, cenando lo que yo preparaba, durmiendo en la misma cama, teniendo conversaciones sobre el trabajo y sobre planes de fin de semana, con la misma naturalidad de siempre. Había algo casi surreal en esa normalidad paralela, en estar sentada frente a ese hombre en la mesa del comedor, hablando de cosas cotidianas, mientras yo sabía todo lo que sabía, y él no tenía ninguna idea de lo que se estaba construyendo en silencio a su alrededor. No lo disfruté, quiero ser honesta en eso,
No había ningún placer en esa situación, solo la determinación fría de alguien que sabe que tiene que llegar al final de un proceso antes de poder empezar el siguiente. Quédate conmigo, porque cuando Beatriz me dijo que la carpeta estaba completa y que podíamos movernos cuando yo quisiera, tomé la decisión sobre cómo iba a ser esa conversación con Sebastián, y fue la decisión más importante de toda esta historia. Era un domingo por la mañana, 6 semanas después de la noche del aniversario, con el sol de noviembre entrando por las ventanas de la cocina donde habíamos desayunado juntos cientos de veces en 8 años de matrimonio. Me senté frente a él con una taza de café en la mano, la carpeta cerrada sobre la mesa a mi lado, y empecé a hablar con la voz de alguien que ha tenido 6 semanas para procesar cada palabra que está a punto de decir. Le dije que sabía lo de los 18 meses. Le dije que tenía las fotos de la noche del aniversario y el reporte completo del investigador privado con fechas, horas y nombres. Le dije que Beatriz Lara tenía todo lo que necesitaba para iniciar el proceso esa misma semana. Y le dije, mirándolo directamente sin apartar la vista, que lo único que necesitaba de él en ese momento era que no intentara construir ninguna versión alternativa de los hechos, porque para eso ya no había espacio disponible. El silencio que siguió duró casi 1 minuto completo. Sebastián, que durante 18 meses había manejado una doble vida con una fluidez que requería un nivel extraordinario de control constante sobre cada detalle, se quedó completamente quieto frente a mí con la taza de café en la mano y una expresión que era, quizás por primera vez en todo el tiempo que lo había conocido, completamente sin ninguna de las capas cuidadosamente construidas que siempre lo habían acompañado. No era el monstruo que uno a veces imagina cuando piensa en la persona que te traicionó. Era simplemente un hombre que había tomado decisiones terribles durante mucho tiempo y que estaba viendo, en tiempo real y sin ninguna salida visible, las consecuencias de esas decisiones, llegar de una manera que no había anticipado en ninguno de sus escenarios posibles. Lo que siguió a ese domingo de noviembre fue uno de los procesos más ordenados y más rápidos que Beatriz me dijo haber manejado en sus años de práctica en derecho familiar, algo que atribuyó directamente a la solidez de la documentación que habíamos preparado durante esas 6 semanas y a la decisión de Sebastián de no pelear ningún aspecto del proceso. Una decisión que su propio abogado le recomendó con firmeza una vez que tuvo oportunidad de revisar el peso real de la evidencia que yo poseía. Las conversaciones sobre la división de bienes fueron más directas de lo que yo había anticipado en mis momentos de mayor ansiedad durante esas 6 semanas de preparación. La casa, cuyo enganche había pagado yo con ahorros propios anteriores al matrimonio y cuya hipoteca había cubierto en mayor proporción durante los últimos años, gracias al crecimiento de mi estudio, quedó a mi nombre después de una valoración que estableció con números claros quién había aportado qué durante los 8 años de vida compartida. Las cuentas de inversión se dividieron de manera equitativa, sin discusión. Mi estudio de diseño, que había sido completamente mío desde antes del matrimonio, y que nunca había mezclado su estructura legal con ningún bien compartido, no fue objeto de ninguna conversación. 4 meses después de aquella mañana de domingo, en la cocina con el café y la carpeta, el proceso estaba completo y firmado. Sebastián se mudó a un departamento alquilado en otro barrio de la ciudad, llevando sus cosas en 2 viajes coordinados un sábado que yo no estaba en casa, por acuerdo mutuo, porque ninguno de los dos necesitaba añadir esa incomodidad innecesaria a un proceso que ya tenía suficiente
peso propio. La relación paralela que había mantenido durante 18 meses no sobrevivió, según supe después, a través de una amiga que los conocía a los dos, más de 2 meses después de que Sebastián se quedó sin el contexto del matrimonio que de alguna manera la había sostenido. La mujer del restaurante, que había conocido a un hombre casado exitoso y seguro de sí mismo, descubrió con bastante rapidez, que ese hombre fuera de la estructura del matrimonio era una persona considerablemente diferente de la que había creído conocer durante 18 meses de encuentros cuidadosamente gestionados. Los meses que siguieron al divorcio fueron los más difíciles y al mismo tiempo los más clarificadores de mi vida adulta, y necesito decir las dos cosas juntas, porque separadas ninguna de las dos cuenta la historia completa. Difíciles porque 8 años de vida compartida no se terminan sin que el cuerpo y la mente sientan el peso físico de esa ausencia, aunque la decisión de terminar sea completamente correcta y uno lo sepa con certeza absoluta desde el primer día. Hay momentos en que uno extraña no a la persona que resultó ser, sino a la persona que creyó que era, y esa distinción, aunque intelectualmente clara, no hace que los momentos extraños sean más fáciles cuando llegan sin previo aviso. Las tardes de domingo eran las más difíciles, porque los domingos habían sido siempre el día más doméstico y más tranquilo del matrimonio, el día de los desayunos largos y los planes pequeños y las conversaciones sin destino específico. Pero también fueron los meses más clarificadores, porque sin la energía que durante años había dedicado, sin saberlo del todo conscientemente, a sostener algo que tenía grietas, que yo elegía no ver, de repente tenía disponible una cantidad de presencia mental y emocional que no sabía que me faltaba hasta que la tuve de regreso. Esa energía la bolsé completamente en mi estudio de diseño, en los proyectos que tenía en curso y en los que había estado posponiendo, en llamadas a clientes que no había hecho porque los tiempos no habían estado bien, en ideas que había guardado en cuadernos, esperando el momento correcto para desarrollarlas. Mi estudio creció durante esos 12 meses, más que en cualquier año previo de su historia, no porque yo me hubiera vuelto más talentosa de repente, sino porque finalmente tenía la concentración completa para aplicar un talento que siempre había estado ahí. Gané 2 contratos grandes que había estado persiguiendo durante tiempo sin conseguir cerrarlos. Me asocié con una arquitecta brillante y directa llamada Marcela, que complementaba perfectamente lo que yo hacía y que aportaba la parte estructural que me había faltado siempre para poder tomar proyectos más complejos, y abrí finalmente el estudio propio en la parte trasera del jardín de la casa que siempre había soñado tener desde antes de casarme. Ese estudio, construido por un arquitecto joven que transformó lo que había sido un cuarto de almacenaje, descuidado en un espacio de trabajo luminoso y completamente mío, con una mesa grande frente a una ventana que daba al jardín y estantes del piso al techo llenos de muestras y referencias, fue quizás el símbolo más concreto y más visible de todo lo que había cambiado en un año. Algo que había sido un sueño postergado durante años de matrimonio se había convertido, en realidad, en los 12 meses después de que ese matrimonio terminó, construido con el dinero que ese mismo matrimonio, al disolverse de manera justa, me había dejado disponible. Hubo un momento específico, unos 4 meses después de que Sebastián se fue, que guardo con una claridad especial. Era una tarde de martes. Yo estaba trabajando sola en la cocina de la casa porque el estudio del jardín todavía estaba en construcción, con los planos de un proyecto hotelero extendidos sobre la mesa y música de fondo,
cuando de repente me di cuenta de que llevaba varias horas trabajando con una concentración completa y un placer genuino que no había sentido así en mucho tiempo. No había ningún pensamiento secundario compitiendo con la atención al proyecto. No había ninguna parte de mi energía mental dedicada a procesar algo no dicho o a sostener algo no resuelto. Simplemente estaba ahí, completamente presente en ese trabajo que amaba, y ese momento de conciencia de mi propia presencia fue, de maneras que tardé semanas en entender completamente, el momento en que entendí que estaba bien de verdad y no solo funcionando. Sebastián me llamó una vez, 8 meses después de que el divorcio se completó, con una voz que no reconocí de inmediato como la suya, porque le faltaba la seguridad característica que siempre la había definido. Esa firmeza de hombre acostumbrado a controlar cada conversación en que participaba. Me dijo que quería disculparse, que había tenido tiempo real de entender el tamaño de lo que había hecho, no solo la traición visible, sino el patrón de años de decisiones pequeñas que habían llevado hasta ahí, y que no esperaba nada de esa disculpa, pero que necesitaba decirla. Lo escuché completo, sin interrumpirlo, con la misma paciencia con que había escuchado su historia del cliente aquella noche de aniversario, y cuando terminó, le dije que aceptaba su disculpa y que le deseaba genuinamente que encontrara la manera de construir una vida que no requiriera mentiras para sostenerse, porque eso, más que cualquier otra cosa, era lo que me había dolido más de todo lo que había pasado. No la traición en sí misma, sino la cantidad de energía que él había dedicado durante 18 meses a construir y mantener una mentira en el mismo espacio donde los dos vivíamos como si todo estuviera bien. Colgué, me serví un café y regresé a la mesa de trabajo de mi nuevo estudio donde tenía 3 proyectos en marcha esperándome. El sol entraba por la ventana que daba al jardín con esa luz específica de las tardes de otoño que siempre me había parecido la más bonita del año, y me quedé un momento mirando el jardín antes de abrir el primer archivo, pensando en lo extraño y lo inevitable que puede ser el camino que lleva de un estacionamiento oscuro a las 7:43 de la noche hasta una tarde de trabajo tranquila en un estudio propio con el sol entrando por la ventana correcta. Si algo aprendí de toda esta historia es que la dignidad en los momentos más difíciles no es la ausencia de dolor, sino la decisión de no dejar que ese dolor tome las decisiones por ti. Yo no elegí que Sebastián me traicionara, pero sí elegí, en ese estacionamiento, cómo iba a responder. Guardé el teléfono, tomé las fotos, manejé a casa, llamé a mi abogada, esperé 6 semanas, construí lo que necesitaba construir, y cuando llegó el momento, hablé desde la claridad y no desde el pánico. Esa elección, esa secuencia de decisiones pequeñas tomadas una tras otra desde la calma, fue completamente mía, y fue lo que hizo que el final de esta historia fuera el que fue y no otro. Y a ti que me escuchaste hasta aquí, te pregunto, ¿alguna vez descubriste una verdad que dolió profundamente, pero que al mismo tiempo te liberó de algo que sin saberlo te estaba limitando? Cuéntame en los comentarios, me encantaría leerte. Dale like si esta historia te movió algo por dentro, compártela con alguien que necesite escuchar que la calma en los momentos más difíciles es la decisión más poderosa que existe, y suscríbete porque todavía tengo muchas más historias que contarte. Nos vemos en el próximo video.